¿Quién anda por ahí? Acá estoy, acá estoy. Buenísimo. ¿El resto anda por ahí? Lucas también. María también. Bueno, vamos a ir continuando. Daniel ya sabíamos que estaba en viaje y por ahí tenía complicaciones también con internet, pero bueno. Bien, creo que está medio solucionado el tema de los videos. Débora, ya está también. Vieron que lo que les contaba antes, lo de la aplicación esa que la semana pasada no sé qué toqué, me quedó nada más que la mitad. Crucemos los deditos que esta vez dos. Van a tener dos videos en vez de uno. Así que bueno, vamos a continuar ahora un poco con el tema de asma. Asma básicamente también es algo, una reacción exagerada. ¿Qué es lo que ocurre en el asma? Los bronquios se cierran y obviamente empieza la dificultad respiratoria. Vamos a compartir el material un poquito primero que tenemos y vamos a ir viendo distintas cositas. Es una enfermedad reconocida de la antigüedad, relativa a alta incidencia, sin clara de definir cada su fisiopatía. En realidad, ¿qué quiere decir esto? Ni siquiera se sabe muy bien por qué ocurre, básicamente. Recientemente se está hipótesis que la bronquia básicamente inflamatoria de las vías aéreas, reversible, crónica, y que cursa con un cuadro de hiperreactividad bronquial, broncoconstricción, y que puede ser prevenida y tratable farmacológicamente. ¿Qué quiere decir esto? En definitiva, que el asma es un cuadro caracterizado por la broncoconstricción que se va a dar en ataques, en episodios, y que entre episodio y episodio, entre ataque y ataque de asma, la persona no va a tener síntomas. No va a tener ningún tipo de síntomas. Que es crónica, no se cura, pero que la puedo prevenir. ¿Qué es lo que puedo prevenir? No es que pueda prevenir la aparición de la enfermedad, sino lo que puedo prevenir es la aparición de un nuevo ataque de asma. Vamos a ir vamos a ir explicando un par de cositas de asma porque esto es algo que es bastante interesante. Vamos a borrar esto. Vamos a ver que precisamente el asma va a estar caracterizado, vuelvo a repetir, por la broncoconstricción. Pero no solamente la broncoconstricción, sino que también va a estar inflamada toda la mucosa que está por dentro. Entonces vamos a poner las características. Que hay broncoconstricción e inflamación. Esto lo vamos a ver porque precisamente entre los fármacos que se van a utilizar para el tratamiento del asma van a ser antiinflamatorios del grupo de los corticoides y también broncodilatadores. Vamos a ver un dibujito ahora. Google Imágenes nos acompaña. Este es un bronquio normal. Un bronquio normal en el cual la persona no tiene ningún inconveniente. Este es un bronquio con un ataque de asma. Obviamente,
mucho más finito. Y al ver esto, cómo está ese tubito por donde circula el aire que tiene que llegar a los pulmones, nos está más o menos diciendo el porqué de los síntomas. ¿Cuáles van a ser los síntomas del asma? Obviamente el primero va a ser la dificultad respiratoria. Lo primero y lo más llamativo. Porque obviamente tiene que ingresar el aire por un tubo mucho más delgado. Por lo tanto, va a costar respirar. El aire no va a entrar. También voy a sentir opresión acá en el pecho. Opresión. Por el esfuerzo respiratorio que voy a tener que estar haciendo. También va a ser responsable de otro de los síntomas característicos del asma, que son las sibilancias. También por ser el tubo mucho más finito. Y esto es una cuestión auditiva. El paso del aire por los bronquios siempre genera ruido. Nosotros normalmente no lo escuchamos, porque nuestro oído está preparado más o que tiene una discriminación mayor a los sonidos agudos que a los sonidos graves. Pero si yo me pongo un estetoscopio, me pongo la campana en el pecho, voy a escuchar cómo pasa el aire. Se escucha. En el ataque de asma, al ser más finito el tubo, el sonido va a ser mucho más agudo. Va a ser como un chiflido. Y eso obviamente es por el diámetro. Es como una trompeta o una flauta. El sonido de la trompeta, como el tubo es mucho más ancho, el sonido va a ser más grave. Y en la flauta, que el tubito es mucho más finito, el sonido es más agudo. Y como decía recién, nuestro oído tiene una mayor discriminación para los agudos, entonces los escuchan mejor que los graves. Y el otro síntoma característico del asma es la tos. Obviamente acá no solamente va a haber inflamación, sino que también va a haber aumento en la producción de moco. ¿Por qué? Porque el moco bronquial se va a producir para englobar distintas partículas, distintas cosas, para que después obviamente sea mucho más sencillo de poder eliminar. Esto ocurre obviamente en toda persona. La producción de moco cuando el aire está sucio, por decirlo de alguna manera. La tos no es otra cosa que el mecanismo por el cual va a permitir eliminar todo ese moco. En una zona que está inflamada, obviamente va a haber una mayor producción de moco. Y la tos, que obviamente va a tratar de eliminar, de sacar todo eso. Por supuesto, acá también va a estar el mecanismo de la tos activado, porque al haber algo que está ocupando ese espacio, también va a actuar el mecanismo de la tos intentando sacar eso. Obviamente no va a poder sacar la inflamación, pero el mecanismo de la tos se despierta cada vez que hay algo que interfiera en la circulación correcta del aire. Entonces, ahí vamos a ver que es importante ver lo que ocurre en un bronquio para entender perfectamente por qué ocurren los síntomas. Como habíamos dicho, también era una reacción exagerada, una hiperreactividad bronquial. Y que lo que va a desencadenar este tipo de reacción exagerada no va a ser muy diferente de lo mismo que puede llegar a causar una alergia respiratoria. Ácaros, pólenes, la capa de animales, los pelos de animales, las mascotas, muchas cosas.
Y ahí es donde más o menos vamos a tener lo que decíamos antes del asma alérgica. Pero también va a haber otras cosas que pueden desencadenar esos ataques de asma, como por ejemplo el ejercicio. Muchas personas van a tener ataques de asma por el consumo de aspirinas, ni hablar el humo del tabaco. Eso ya no estaría tan relacionado con con el desarrollo del asma alérgico. Asma. Tenemos así como, de todas maneras, lo que va a ocurrir va a ser exactamente igual. No importa si sea alérgico o no sea alérgico, lo que va a ocurrir en el bronquio va a ser exactamente igual. De hecho, cuando nosotros respiramos algo, o sea, cualquier persona que no es asmática, que cuando respira algo tóxico, los bronquios se cierran un poquito. Se cierran un poquito. Porque también trata de frenar el ingreso de aire hasta los pulmones. Pero no de la forma exagerada en la cual ocurre en el asma. Por eso, estas dos patologías que estamos viendo hoy, las dos son exageradas. Si alguna vez les pasó, es muy común que estamos cerca de, no sé, una fuente de humo. Hay humo, hay humo, hay humo, y me cuesta respirar, porque los bronquios se cierran un poquito, para impedir que ese humo llegue a los pulmones. La persona asmática le va a costar muchísimo más, porque la reacción, repito, es exagerada. Y precisamente esa broncoconstricción acompañada de la inflamación va a ser el responsable de los 4 síntomas característicos: dificultad respiratoria, opresión en el pecho, tos y sibilancia. Ahora, cuando la persona no está en contacto con estas cosas que precisamente desarrollan esta reacción exagerada, la persona está libre de síntomas, pero que va a tener también, sí o sí, si se vuelve a poner en contacto, va a volver a tener el mismo tipo de reacción. El asma también nosotros la podemos clasificar de acuerdo a la gravedad, en leve, moderado o grave. Pero acá esa clasificación básicamente va a estar más para el lado de lo farmacológico. ¿Por qué? Porque obviamente para poder resolver ese ataque de asma, y a igual que en la alergia, lo ideal siempre es tratar de evitar el contacto con eso que me cierra los bronquios. Que muchas veces lo lograré, sí, muchas veces no lo voy a lograr, también. También dependiendo en qué forma se cierran esos bronquios, qué tan potente sea esa reacción. Entonces, obviamente yo voy a tener puede haber una reacción leve, moderada o grave. Ahora vamos a ver qué diferencia. ¿En qué se diferencia? Leve, yo puedo tener un ataque de asma todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida, y ya dije, no, ya está, esto es grave. No necesariamente. Si yo tengo ataques de alergia todos los días de mi vida, pero lo soluciono con un solo medicamento, solo fármaco, ya está. Después sigo con mi vida normal, sin ningún inconveniente.
En la moderada puedo tener ataques todos los días o puedo tener uno cada 6, 7 meses, uno por año, lo que sea. Uno por semana, uno por mes. Pero no me va a alcanzar, no me va a alcanzar con un solo fármaco. Tengo el ataque, me aplico ese fármaco y no alcanza. Acá vamos a tener que hacer prevención. Entonces, perdón, acá me había olvidado de poner que ese solo fármaco va a ser un broncodilatador. En la moderada, con el broncodilatador solito no me alcanza, entonces voy a tener que usar 2 fármacos. Un broncodilatador, obviamente, y un preventivo antiinflamatorio. O sea, que voy a tener que tratar de abrir el bronquio y disminuir la inflamación. ¿Por qué? Porque con el que me abrió los bronquios solitos no me alcanzaba. Entonces acá voy a tener que usar 2. También puede ocurrir que aplico el broncodilatador, aplico el antiinflamatorio y tampoco alcanza. La crisis no se resuelve. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? Obviamente todo lo anterior más oxigenoterapia. Ahí va a estar obviamente la guardia. Porque sigue y sigue y sigue con la dificultad respiratoria, con las sibilancias, con la tos, con todos los síntomas. Obviamente, acá ya se van a utilizar 3. Corticoides. No, los corticoides ahora vamos a ver que también. Acá como antiinflamatorios ya van a estar. Vamos a tener el broncodilatador, vamos a tener el antiinflamatorio y el oxígeno. Entonces, acá en la, o sea, en la clasificación en leve, moderada o grave, va a estar dada obviamente por la cantidad de fármacos que yo tenga que utilizar para resolver esa crisis. Ahora, vamos a ir viendo también, acá ya en la moderada se van a utilizar los corticoides. Como antiinflamatorio, pero de vía local. En cambio acá, en la grave, ya se utilizaron los antiinflamatorios del grupo de los corticoides vía inhalatoria que no dieron resultado. Acá también se van a agregar los inyectables o vía oral o, en el peor de los casos, endovenoso. Pero siempre va a estar relacionado precisamente con la cantidad de fármacos que yo necesite para poder resolver esa crisis. Vamos a ver ahora también, y de acá nace un poco lo que es el concepto de lo que es un fármaco de rescate o un fármaco preventivo. En el caso en el cual con este solo broncodilatador resuelvo una crisis asmática, siempre se va a hablar de que este broncodilatador va a ser un fármaco de rescate. ¿Por qué? Pues yo no tengo, o sea, ando bien por la vida, no tengo ningún problema. Uy, me agarran los síntomas, pluf, me pongo el puff y se terminó la historia. Es como si me caía
al agua, ¿qué hacen? De rescate me tiran un salvavidas. Exactamente lo mismo. En cambio acá, por haber tenido varias de estas que con esto solito no lo resolvía, seguimos con el tratamiento con el neumonólogo y el neumonólogo ahora nos va a dar también un antiinflamatorio para prevenir, para impedir que esto ocurra. Y un broncodilatador que también me va a servir para prevenir, porque si yo impido que ocurra, ya está. Y esto se va a conocer como tratamiento preventivo. Preventivo, rescate. Impido que esto ocurra y acá, en el caso que ocurra, y rescato. Acá ya se puso el salvavidas antes de subirse al barco. Acá subió sin salvavidas y se lo tuvieron que tirar cuando se cayó. También puede ocurrir, obviamente, que se aplicó todo esto e incluso se pudo llegar a aplicar un broncodilatador como rescate, aparte del que ya se había tomado como preventivo. No hay caso, y ahí corriendo a la guardia. Con lo primero que quizás, obviamente, se va a intentar, obviamente, con la oxigenoterapia. Aplicar oxígeno con bigotera o con mascarilla. Eso después se decidirá en la guardia, lo decidirá el médico tratante. Y en el caso de que el oxígeno tampoco dé resultado, obviamente se van a aplicar acá sí los corticoides, pero acá ya no van a ser inhalatorios, obviamente van a ser o vía oral, inyectable, o, como decíamos recién, en el peor de los casos, endovenoso, pero ya no van a ser como preventivo, sino que van a actuar como rescate. Entonces vamos a seguir viendo los fármacos desde ese lado. Preventivo. Preventivo. Vamos a ver que tenemos, obviamente, los corticoides inhalatorios. ¿Por qué los corticoides inhalatorios? Budesonide, fluticasona. Hay otro más. Bueno, estos son los que más se utilizan. ¿Por qué vía inhalatoria? Porque es un fármaco que es preventivo. Recuerden que los corticoides son los fármacos antiinflamatorios por excelencia, pero que debido a los efectos adversos yo no lo puedo tomar todos los días, porque si lo voy a tomar vía oral, iba a terminar teniendo un Cushing. En cambio, el inhalatorio, ahí, actúa en el lugar, actúa exclusivamente en el lugar y se termina la historia. No hay ningún inconveniente porque en ningún momento va a pasar al torrente sanguíneo. Por lo tanto, se pueden utilizar con mucha seguridad estos corticoides inhalatorios sin la aparición de esos efectos adversos como el síndrome de Cushing, que sería muy distinto si yo lo tuviera que tomar vía oral, porque ahí sí voy a tener problemas. Lo cual no quiere decir que no tenga efectos adversos por ser vía inhalatoria. ¿Qué es lo que ocurre? Recordemos que los corticoides también tenían un efecto
inmunosupresor. Yo el corticoide lo estoy administrando por boca, aunque vaya a los bronquios. Y en la boca siempre va a quedar algún resto. Antes habíamos visto que en la boca teníamos a la inmunoglobulina A, que era una defensa que impedía que hubiera demasiada contaminación en la boca. Resulta que el señor corticoide, por su efecto inmunosupresor, me la vuela y me deja la boca un poquito descuidada. Esto obviamente puede acarrear una mayor aparición de caries, una mayor contaminación en la placa dental y también puede aumentar la reproducción de honguitos. Suele aparecer muchas veces muguet, que son como unas manchitas blancas que se producen por un honguito que se llama cándida, y que esto se soluciona de una forma muy simple, muy simple. Después de la aplicación del corticoide inhalatorio, que ya llegó, ya se fue a los bronquios, se puede hacer un buche con agua. Un buche con agua después de la aplicación del corticoide inhalatorio me va a prevenir precisamente la aparición de todas esas cosas. Así de simple. Está bueno y es importante explicarle a la persona que compra un corticoide inhalatorio. Recordá que después de la aplicación te conviene hacer un buche para eliminar el exceso que quedó en la boca. Pero no solamente vamos a tener a los corticoides como preventivos. También se pueden utilizar como preventivos los broncodilatadores. ¿Qué tipo de broncodilatador se va a utilizar como preventivo? Dentro de los broncodilatadores tenemos dos fármacos. En realidad tres. Vamos a tener al salbutamol, albuterol, es igual que el salbutamol, vamos a tener al salmeterol y bromuro de hipatropio. Aguárdame un segundo. Perdón, me estaba muriendo de calor. Tenía la estufa todo trapo, ya me estaba muriendo de calor. ¿Qué es lo que ocurre con estos tres fármacos? Y vamos a ver qué es esto de preventivo y en qué momento vamos a ver el porqué de lo preventivo. O en qué momento se va a utilizar, obviamente, un broncodilatador como preventivo. Y acá va a estar relacionado un poco con la duración del efecto de estos fármacos. El salbutamol, albuterol, dura 4 horas. El salmeterol dura 8 horas. El bromuro de hipatropio tiene otro mecanismo de acción que no tiene nada que... y me va a... En realidad va a impedir que los bronquios se cierren, más que lograr una broncodilatación. Ahora, el salmeterol, la acción me duran 8 horas me dura. Por lo tanto, es el ideal si yo quiero hacer una prevención combinada con el corticoide inhalatorio. Porque como me dura 8 horas, no lo tengo que estar aplicando cada rato. Si yo divido el día 24 horas en 8, son 4, ¿no? Sí, horrible con la matemática. Aviso el que avisa en otra acción, a 24 dividido 8. Qué desastre que soy.
3. Qué horrible que soy con la matemática. Con lo cual lo tendría que aplicar para estar tranquilo, sin problemas, sin que me aparezca nada raro, cada 8 horas, o sea, 3 veces al día. El salbutamol y el albuterol me dura 4 horas, con lo cual lo tendría que estar aplicando muchísima más cantidad, 6 veces al día. No es cómodo. No es cómodo. ¿Qué es lo que ocurre acá? Salbutamol lo puedo utilizar en el caso del asma leve como rescate tranquilamente, sin problemas. Como preventivo y hasta por ahí nomás. Imagínense, yo me quiero dormir, me tengo que despertar a las 4 horas, me lo puse y a las 4 horas me tengo que despertar para volver a aplicarme el salbutamol. No tiene gracia. Ahora, vamos a suponer que esa persona tiene un asma que se desencadena con el ejercicio. ¿Yo podría utilizar el salbutamol antes de empezar a hacer ejercicio como preventivo? ¿Qué les parece? ¿Sí o no? Sí, Sí, porque más de esas horas no vas a hacer ejercicio. tal cual, tal cual. No vas a estar haciendo ejercicio más de 4 horas. A mí me desencadena el ataque, el hacer ejercicio y puedo aplicar tranquilamente el salbutamol como preventivo. Por lo tanto, si bien el salbutamol por lo general se utiliza como de rescate, lo más probable es que se pueda utilizar también como preventivo en estos casos. Y de última, también decir lo que tengo, lo que tengo. Ahora, con respecto a lo que es el tratamiento de rescate, vamos a ver que también están involucrados los corticoides. Entonces, como rescate broncodilatador, y ahí sí, el único que vamos a poder utilizar precisamente es el salbutamol. ¿Por qué? Porque así como dura poquito tiempo, también empieza a hacer efecto mucho más rápido. El salmeterol me dura mucho más tiempo, pero va a tardar mucho en hacer efecto. Y cuando tengo que hacer el rescate, lo tengo que hacer ahí, en ese momento. No puedo esperar que haga, esperar un ratito. ¿Qué es lo que ocurre con el bromuro y el hipatropio? El bromuro y el hipatropio en realidad no es un broncodilatador, aunque está dentro del grupo de los broncodilatadores, en realidad no es exactamente un broncodilatador, sino que vendría a ser como una especie de antibroncoconstricción, por decirlo de alguna manera. O sea, impide que el bronco se contraiga demasiado, pero no me lo va a dilatar. Por eso es un fármaco que tampoco se va a utilizar mucho o no se va a utilizar, no me va a servir, perdón, para el rescate. De rescate como broncodilatador el salbutamol. Y tenemos que en el asma grave, cuando obviamente ya no estaba haciendo efecto nada, acá es donde van a intervenir obviamente los corticoides. Pero lo que obviamente va a diferir, obviamente no van a ser los corticoides inhalatorios, sino que van a ser los corticoides vía oral, si es que puede tragar, intramuscular o intravenoso, o endovenoso, que es lo mismo.
¿Cuáles son ellos? ¿Cuáles son los que se van a utilizar usualmente? Dexametasona o betametasona. Cualquiera de los dos. Obviamente, cualquier persona que esté internada por un ataque de asma grave, a la cual se la haya tenido que, obviamente, aplicar un corticoides, porque no podíamos hacer nada con... Siempre va a estar con control de su glicemia. Recuerden que los corticoides aumentan mucho la glicemia y puede aumentar mucho el perfil glucídico durante la aplicación de todo esto, y esto les puedo asegurar que se ve. Está bien, ustedes en la farmacia no lo van a ver porque no van a ver el paciente que está internado, pero sí. Paciente con ataque de asma grave con asistencia mecánica, no, pero con oxígeno, por mascarilla, bigotera, lo que sea, y que se le tiene que aplicar intramuscular o intravenoso algún corticoide, me va a levantar la glicemia bastante alta. Bien. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Obviamente, el paciente que es asmático va a tener siempre su medicación. Hay otros tipos de medicamentos que se utilizan para el tratamiento del asma, pero nosotros nos vamos a quedar con estos. ¿Por qué? Porque son las que, sobre todo el salbutamol, que las personas van a venir a comprarlo a la farmacia sin la receta. No suele ser un medicamento extremadamente caro en comparación con lo que salen los remedios hoy. El salbutamol con el inhalador está alrededor de los 2.000 pesos. No es una cosa que, está bien, es caro, 2.000 pesos, pero no es una barbaridad en comparación con lo que salen el resto de los medicamentos. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros con esa persona que va a venir a buscar el salbutamol, ya sea inhalatorio o en gotas para nebulización? Y esto es lo más importante. ¿Por qué? Ahora vamos a ver un poquitito de qué es lo que ocurre con el salbutamol, por qué se tiene que quedar exclusivamente ahí en los bronquios y no pasar al torrente sanguíneo. Y es quizás lo más importante y el mejor consejo que nosotros le podemos dar a la persona en la farmacia. Sí o sí. El salbutamol va a actuar de la misma manera que actúa la adrenalina en nuestro cuerpo. La adrenalina, noradrenalina, que son dos, después cuando veamos la parte de cardiovascular lo vamos a ver un poco mejor. Es un neurotransmisor que se va a ocupar precisamente del manejo de lo que es el sistema nervioso simpático, que me va a permitir la huida, la defensa. Y para poder salir disparando necesito mis bronquios que estén bien abiertos. Me van a abrir los bronquios. Pero a nivel cardiovascular, estas mismas sustancias van a aumentar la frecuencia cardíaca y la fuerza con la que se contrae el corazón, porque obviamente necesita llevar una mayor cantidad de sangre a los músculos para salir disparando. Eso ya después lo vamos a ver y esto va a quedar muy clarito. Entonces, obviamente, si bien el salbutamol a nivel respiratorio me va a abrir bien los bronquios, si llega a pasar al torrente sanguíneo, también va a hacer efecto sobre el corazón y me va a provocar taquicardia, nerviosismo, malestar.
¿Cuál va a ser el consejo que nosotros le vamos a dar a esa persona? Básicamente, que trate de aplicarlo lo más serenamente posible. Convengamos que una crisis asmática lo que predomina es la dificultad respiratoria. No puedo respirar, no me entra el aire, es una situación desesperante. Entonces, la persona agita el inhalador, lo aplica, no termina sin hacer, como que no, y aplica otra. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a hacer un dibujín. Ese salbutamol que ingresó por vía respiratoria, obviamente debería salir con la expiración. Ingresó, salió. Si yo aplico en forma muy seguida, siempre me va a quedar algún resto. Ese resto va a seguir su camino, va a llegar a la parte más finita de los bronquios, hasta el alvéolo, que es donde se produce el intercambio gaseoso, porque acá está en íntimo contacto con los vasos sanguíneos. Y resulta que ahí ese salbutamol, que no lo eliminé, que no salió del lugar, llegó hasta el lugar donde está en contacto con la sangre y se metió en el torrente sanguíneo. Una vez que el fármaco se metió en el torrente sanguíneo, va a llegar al corazón. Y ahí es donde va a provocar la taquicardia. Por eso siempre una buena recomendación, cualquier persona que compre salbutamol, no importa si trae o no trae receta, consumilo con precaución. Tratar de no aplicarlo 2 veces seguidas. Hace una inhalación, contá hasta 10 y después podés volver a hacer otra inhalación. No hacer 2 seguidas. ¿Qué es lo que ocurre con el salbutamol en gotas? Y acá tenemos que respetar la dosis. En gotas para nebulización. Cuando se prepara el nebulizador hay que poner la solución fisiológica y las gotitas del salbutamol. Ojo con las gotas. Ahora vamos a ver por qué. La dosis correcta son, vamos a poner bien grande, 10 gotas en niños, 20 gotas en adultos. Si no pongo la dosis correcta, va a pasar lo mismo que pasaba con el inhalador. Todo lo que no haya podido sacar se va a terminar metiendo en el sistema circulatorio y va a afectar el corazón. Y acá es donde está el problema. ¿Qué pasa? Si yo estoy preparando el nebulizador para un niño, que yo estoy viendo al niño que está ahí con dificultad respiratoria y me voy a desesperar. Empiezo 1, 2, 3, a la tercera gota ya le mandé el chorro. Si soy adulto y me está pasando a mí, otra que chorro. Y después vienen los problemas, después viene la taquicardia, viene el nerviosismo, que si bien al ratito puede desaparecer, puede no, va a desaparecer, lo ideal es que no. Lo ideal es que no ocurra. La mayoría de las personas que realmente son asmáticas y que tienen que comprar la medicación en forma periódica, obviamente va a tener su receta, porque suelen tener, obviamente, su obra social con los descuentos y toda la historieta.
Pero también nos vamos a encontrar con personas que van a ir a buscar, sobre todo, vuelvo a repetir, salbutamol sin receta y porque se le terminó o porque tiene un asma leve y le da un ataque de asma cada muerte de obispo. Y hay algo, y precisamente con ese tipo de asma hay algo que es muy, muy importante reconocer, que son dos cosas diferentes. Primero, el tipo de asma leve, que aparece el ataque y lo resuelvo con un broncodilatador, que por lo general siempre es el salbutamol, suele estar también bastante relacionado con lo psíquico. También se ha hablado entre mucha de la fisiopatología del asma, que es una enfermedad psíquica. Bueno, no, tan psíquica no es porque se ve clínicamente se ve, digamos, no clínicamente, perdón, anatómicamente se ve la disminución y todo eso. Es psicosomática, pero bueno. Pero sí es una realidad que toda persona que tiene, sobre todo este tipo de asma, y no tiene el PAF, se empieza a desesperar, se empieza a asustar, se empieza a preocupar. Y muchas veces esa misma preocupación puede desencadenar el ataque de asma. Van a ver que no lo necesito, pero lo tengo que tener por las dudas. Se van a encontrar muchas de esas situaciones. Obviamente esa persona va a venir a la farmacia a comprar el PAF de salbutamol sin ningún tipo de receta. Cuando se le termine, y ahora lo voy a ir a comprar. Esa es una de las cosas importantes. Y no se lo voy a negar, se lo voy a vender. Lo mismo con el salbutamol en gotas para nebulización. ¿Por qué? Porque no es únicamente que se va a utilizar en casos de asma, sobre todo en niños. En niños, recordemos que su sistema inmunológico y su sistema respiratorio suelen estar todavía bastante inmaduros, recién a los 12, 13, 14 años termina de madurar el sistema inmunológico y el sistema respiratorio, con lo cual inmaduro va a ser lío siempre. Entonces muchas veces niños chiquitos pueden hacer broncoespasmos, que una cosa es un broncoespasmo y otra cosa diferente es el asma, porque el broncoespasmo lo único que hace es que el bronquio se cierre, y entonces se suele utilizar mucho en niños las nebulizaciones con salbutamol, precisamente para revertir un poco todos esos cuadros de broncoespasmo. Ahí va a pasar exactamente lo mismo. La primera vez van a venir con la receta del pediatra porque obviamente ya estuvieron la segunda vez que el niño empiece de nuevo con los mismos síntomas, va a venir el papá o la mamá directamente a comprar las gotas para hacerle las nebulizaciones sin haber pasado por el médico. También se lo van a encontrar. Y acá es donde más tenemos que insistir. ¿Se lo vamos a vender? Sí. Pero sí, vuelvo a repetir, insistir. Ojo, no te pases con la dosis. No te pases con la dosis. Porque el niño va a poder respirar ahora, pero va a estar pero recontra muy molesto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el paciente que tiene un asma leve, que únicamente utiliza el salbutamol como rescate cuando le aparece? Ojo que también puede hacer una crisis grave. Incluso por ahí es hasta más frecuente que el que tiene un asma moderado. ¿Por qué? Porque por lo general el que tiene un asma moderado siempre está haciendo tratamiento preventivo y que obviamente consume los fármacos a diario. En cambio, aquel que tenga un asma leve
que de vez en cuando le aparece y lo soluciona con el salbutamol. Chácate, un día se despertó medio complicado e hizo una crisis grave. Bien. Con respecto a asma, obviamente, que después les voy a subir el material, déjenme ver, a ver si que no me estoy olvidando de nada. No. Bien, está todo. Después lo van a tener subido al Classroom, el material, y ahí lo van a poder leer tranquilo, pero yo creo que con esto que estuvimos hablando acá es lo más importante porque obviamente es lo que nosotros vamos a tener en contacto con el paciente cliente que va a venir a comprar obviamente este tipo de medicamentos. Ahora, esto de los corticoides y de los broncodilatadores no es que únicamente se van a utilizar para el tratamiento del asma. También se van a usar en el tratamiento del EPOC. ¿Qué es EPOC? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En realidad, ahora vamos a ver que la única que es obstructiva es la que es bronquial, o sea que el mismo nombre es bastante confuso, pero bueno. EPOC, yo creo que es algo que ya es conocido, que está relacionado con qué cosa, con el hábito del tabaco, con el hábito del tabaco de larga data. Vamos a tener dentro de lo que es EPOC dos patologías bastante y lamentablemente frecuentes. La bronquitis crónica, que obviamente va a afectar los bronquios, y el enfisema. Enfisema va a haber varios tipos, pero bueno. En la bronquitis crónica, la bronquitis es que la inflamación en los bronquios puede ser aguda, muchas veces por una bacteria, a veces por un virus, que se cura. Ya está. Las características es que va a haber tos, a veces va a haber fiebre. La fiebre, dependiendo si es viral, dependiendo si es bacteriana, más alta, más baja, o menos alta, mejor dicho. Pero la característica va a ser la tos, 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 tos. El gorgoteo que se escucha, que hasta se escucha sin necesidad de ningún tipo de instrumento, se escucha como... Y ahí obviamente se verá el tratamiento que por lo general, si es bacteriana, requerirá antibióticos, si no es bacteriana, si es viral, no requerirá antibióticos. Eso lo vamos a ver un poco más extenso cuando veamos la parte de fármacos para patología infecciosa. Pero acá no, acá la bronquitis crónica no es de origen infecciosa, es precisamente por el daño de los químicos del tabaco que van a provocar precisamente en la mucosa de los bronquios. La bronquitis crónica, el enfisema, pueden provocar la muerte. La bronquitis crónica puede ser el paso previo al cáncer de pulmón. Nada está bueno con esto. En la bronquitis crónica, ¿cuál es la definición de bronquitis crónica? 3 episodios de bronquitis por año durante
3 años seguidos. Imagínense tener 3 veces bronquitis en el año. Ya, si tuvieron alguna vez bronquitis, saben lo feo que es. Imagínense tener 3 en el mismo año durante unos cuantos años seguidos. Bueno, eso es lo que me está diciendo que es una bronquitis crónica. De esa manera se va a diagnosticar. No, el neumonólogo obviamente tiene pruebas para diagnosticar una bronquitis crónica. La bronquitis crónica por lo general se diagnostica con radiografías de tórax, con espirometría, varias cosas que obviamente nosotros en la farmacia no vamos a hacer. ¿Qué ocurre con el enfisema? Acá el enfisema es también bastante fiero. ¿Y qué es lo que ocurre? Nuestros pulmones están formados por los bronquiolos y por los alvéolos. Sistema respiratorio, tráquea, bronquios, que es precisamente donde se divide la tráquea, y los pulmones, que estos bronquios a medida se van como ramificando, se van haciendo cada vez más chiquititos y obviamente a medida que se van haciendo cada vez más finitos, cada vez más chiquitos, van a ir cambiando de nombre. Bronquio principal o bronquio fuente, bronquios secundarios, bronquiolos, que son los más finitos de todos y que al final van a tener obviamente el alvéolo, que es como una especie de globito, que como habíamos visto antes, que eran los que están en contacto con los vasos sanguíneos, precisamente para oxigenar la sangre y retirar de la sangre el dióxido de carbono. ¿Qué es lo que ocurre en el enfisema? Estos globitos, que en realidad es la única parte funcional del pulmón, todo el resto de la vía respiratoria es de conducción, lleva y trae el aire, y acá es realmente donde se produce la función respiratoria. Estos alvéolos, estos saquitos alveolares, tienen una pared que es elástica para poder inflarse y desinflarse. Inflarse y desinflarse. Ahí en el enfisema se va a ir perdiendo la elasticidad del alvéolo. Se va a poder llenar, el aire va a poder ingresar, pero no se va a poder apretar para que el aire salga. En la próxima inspiración ya va a estar todo ocupado. Va a faltar oxigenación porque todo el aire que tengo ahí adentro atrapado, obviamente va a estar cargado de dióxido de carbono. La dificultad respiratoria va a ser horrible. Más incluso que la bronquitis crónica. Y es más, a la persona la van a ver que para poder respirar o para poder sacar ese aire van a estar así, soplando, para poder sacar, para poder, obviamente, tratar de recompensar un poco esa pérdida de la elasticidad. Después está lo que se conoce como soplador azul, soplador rosa, pero bueno, no nos vamos a meter en eso porque ya es bastante complejo. Pero sí va a tener problemas. Fármacos para el tratamiento del EPOC, lo mismo que para el asma. Broncodilatadores
Acá los bronquios no están cerrados, pero los broncodilatadores los trata de abrir un poquito más, como para que lo poco que puede llegar a pasar, pase un poquitito más. Antiinflamatorios, también corticoides, inhalatorios, por exactamente lo mismo, va a tratar de hacer que disminuya, porque obviamente todo eso va a estar todo inflamado. Y muchas veces se va a llegar, obviamente, a la oxigenoterapia. Seguramente, obviamente, acá la oxigenoterapia va a tener que ser bastante seguida. La oxigenoterapia con mochila es un tubito de oxígeno que la persona lo tiene colgado como si fuera un bolsito o una mochila con el tubito y la bigotera. La bigotera es el tubito transparente que tiene los dos así. El tubito transparente por donde circula el aire y tiene dos tubitos verticales que van insertos en la nariz. Eso seguramente lo tienen que haber visto en alguna serie, en alguna película. Siempre que hay alguno que esté internado, siempre anda con la bigotera, le meten oxígeno a todos los pacientes. Pero bueno. O sea, ¿qué podemos hacer con el tema del EPOC? ¿O qué podemos hacer nosotros? Obviamente nada. Obviamente lo que debería hacer es la persona. ¿Qué podemos hacer nosotros desde la farmacia? Con respecto a la prevención, más que nada del EPOC. ¿El EPOC se puede prevenir? Sí. ¿Cómo? Abandonando el hábito del tabaco. ¿De qué manera? Ahí está el problema. Ahí está el problema, porque abandonar el hábito del tabaco es difícil. Es una adicción. El tabaco es una adicción. Por lo tanto, y como toda adicción, va a generar obviamente un síndrome de abstinencia y un montón de cosas. ¿El EPOC se puede curar? Ni. Si el EPOC es agarrado a tiempo, por decirlo de alguna manera, puedo frenar la progresión de lo que va dañando. ¿Se puede hacer un trasplante? ¿Pulmones? Sí. ¿Me curaría un trasplante de pulmón? ¿Un EPOC? En teoría sí, pero si llegamos a un EPOC, el daño que provocó el tabaco también va a haber provocado daño a nivel cardiovascular, porque el tabaco no es lo único que afecta el sistema respiratorio, sino que afecta todos los sistemas. Y por lo tanto siempre es importante promover el abandono del hábito del tabaco. Entre amigos, conocidos, hermanos, lo que sea. Desde la farmacia tenemos una herramienta para intentar prevenir esto. Seguramente lo han visto porque ahora apareció también la propaganda, que es el nicotinel. Nicotinel, que es nicotina, que se aplica en parches, se aplica en o chiclets o comprimidos, y que precisamente la nicotina es el alcaloide que tiene el tabaco, que es el que genera la dependencia. Esa necesidad de salir a buscar para el consumo. Obviamente se aplica
y tiene el beneficio de que puede o permite sobrellevar el síndrome de abstinencia, pero siempre debe estar acompañado, obviamente, de la voluntad de la persona que quiere dejar de fumar. Porque convengamos que el hábito del tabaco no es únicamente la dependencia a la nicotina, sino que también tiene como todo un ritual, como cualquier tipo de adicción, que va a promover el consumo. Obviamente, la aplicación de nicotina alivia el tema de de la abstinencia. Digamos que como cosa buena no se consume el alquitrán y los 700 y pico de los otros tóxicos que tiene el cigarrillo y va aliviando bastante, va aliviando bastante. Ahora, la realidad es que estoy aplicando la nicotina, que es lo que provoca la adicción. Entonces, cuando se me termine el parche, se me termine el chicle, se me termine el comprimido, me va a pasar exactamente lo mismo. Obviamente siempre va a llevar un periodo en el cual va a ir disminuyendo básicamente la dosis de nicotina aplicada en el parche, en el chicle o en el comprimido. Pero bueno, siempre la recomendación nunca está de más. Nunca está de más. ¿Qué es lo que ocurre con, que también estuvo bastante difusión con el tema del cigarrillo electrónico? El cigarrillo electrónico, muchos de ellos también en los líquidos, tenía nicotina que cumplía exactamente la misma función. ¿Por qué no es legal el cigarrillo electrónico? Vieron que hay un lío bastante importante con el tema del cigarrillo electrónico, que no está aprobado, que no... Bueno, la historia básicamente es que con el cigarrillo común los químicos ingresan, digamos, con humo. En el vapeo, que es el cigarrillo electrónico, ingresa líquido. Todavía no está probado del todo, pero hay bastantes evidencias que ese líquido que ingresa y que obviamente llega hasta los bronquiolos, las partes más finitas, es como que los daña o los puede dañar, e incluso ha habido casos en los cuales se ha visto el daño. Pero ¿qué es lo que ocurre? Es algo relativamente nuevo, como para poder hacer lo que se denominan estudios retrospectivos, ver para atrás y mirar a ver qué es lo que ocurrió, o de, qué sé yo, miles y miles de consumidores, a cuánto les pasó algo y a cuánto no les pasó nada, como para poder aseverar de que eso es seguro o que no es seguro. Obviamente la pelea va a seguir por unos cuantos años, porque también está un poco lo que es la presión de las industrias tabacaleras. Convengamos. Así todo, las industrias tabacaleras se vieron ante la imposición, vieron que ahora los atones de cigarrillos siempre vienen con la advertencia, y eso surgió hace unos cuantos años ya, en la cual una familia le hizo juicio a una de las tabacaleras más importantes porque un pariente falleció por cáncer de pulmón, obviamente debido al cigarrillo. Y increíble, porque la industria tabacalera junto con la industria farmacéutica son son las dos industrias que más poderío tienen, y sin embargo la perdió. Perdió el juicio, porque era cierto, esa persona había muerto por cáncer de pulmón provocado por el cigarrillo. Obviamente, ¿qué es lo que hicieron? ¿Iban a dejar de vender cigarrillos? No. Entonces pusieron obviamente en todos los atados del cigarrillo las advertencias
de las cosas que puede provocar el consumo de tabaco. También desapareció la publicidad televisiva, desapareció la publicidad en gráfica, que siempre eran las mejores publicidades. Desapareció incluso en el consumo de cigarrillo en series o películas, sobre todo las más taquilleras. Miren todo lo que pudo un juicio. Pero bueno, en fin. Vuelvo a repetir, este es un tema que me parece que es bastante interesante, porque obviamente desde la prevención incluso desde la farmacia, con obviamente la recomendación de algo que yo siempre digo, que desde la farmacia es preferible no recomendar nada, que siempre la mejor recomendación es la consulta con el médico. Bueno, acá no. Acá precisamente siempre digo que la mejor recomendación es este producto, que puede, ojo, tampoco es súper seguro, puede ayudar a abandonar el hábito del tabaco. ¿Hay algún otro fármaco que no tenga nicotina y que sirva para ayudar a el abandono del hábito del tabaco? Sí. Existe otro fármaco que se conoce como bupropión, pero la realidad que acá no se lo puedo recomendar porque es un fármaco, es un psicofármaco en realidad, es un psicotrópico, que para poder dispensarlo voy a necesitar obviamente una receta doble y que se la va a tener que obviamente prescribir un médico. Bien, prácticamente vimos las dos cosas más importantes, o las dos patologías más importantes con respecto a el uso de los corticoides. Tres, en realidad, porque el EPOC lamentablemente es bastante frecuente también. Para las otras cosas, si no vienen con receta, recordemos que no, ya lo vimos en la clase pasada, no, debido precisamente a los efectos adversos que pueden presentar. Y en el caso que en la farmacia donde me toque trabajar me obliguen a venderlo, que no tenga tanto prurito, recordar que siempre a un paciente que venga a la farmacia a comprar un corticoide sin su respectiva receta, recordarle que no lo debería tomar por más de 3 días. Bien, la semana que viene obviamente vamos a seguir con el tema respiratorio. Obviamente vamos a hablar un poquitito de todo lo que son, de las diferencias que hay entre gripe, resfrío, el porqué de la vacuna de la gripe, la tos, cuándo utilizar un antibiótico o no, qué es lo que está ocurriendo con los antibióticos ahora, que salió una nueva ley que no se pueden vender sin receta, que de hecho deben tener también una receta archivada. Así que vamos a ir viendo, obviamente, toda esa parte. No es algo muy largo, así que vamos a ir viendo cómo lo vamos desarrollando durante la clase, y veremos si nos alcanza el tiempo, agregaremos algo o de digestivo, cardiovascular, que son los temas que van siguiendo. Consulta. ¿Qué prefieren, que les suba el material antes o después de la clase? Estoy anotando. Antes. Bueno. Entonces se lo subo dentro de un rato, cuando ya me siente acá a subir a los materiales. Creo que hoy tuvimos suerte y los 2 videos se grabaron. Así que bueno, si tenemos suerte vamos a tener los videos directamente ahí en el Classroom sin necesidad de entrar a ver si
si Capacitarte los mandó o no los mandó. Y en la semana me pongo en contacto con, bueno, con la gente de Capacitarte y vemos a ver qué pasó con lo de la semana pasada, que en realidad algunos estuvimos en clase y otros no, porque obviamente teníamos feriado y nosotros dimos la clase igual. Así que bueno, después el sábado les comento cómo se va a compensar eso. ¿Mm? Gracias. Que tengan también ustedes un muy lindo fin de semana. Nos vemos la Muchas semana que viene. gracias. Chau, chau. Un abrazo.